Continuando con nuestra serie de mensajes que tenemos a través de este medio y para cada uno de nosotros, vamos ahora a tener nuestro mensaje correspondiente a este día, y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Romanos, en un solo versículo, capítulo 7 y versículo 11. Capítulo 7 y versículo 11, ahí va a estar nuestro mensaje en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 7 versículo 11 dice así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos capítulo 7 versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En lo relacionado al pecado, tenemos muchas cosas que decir, definitivamente fundamentalmente lo que la palabra del Señor nos enseña. La cuestión del pecado, creo que, aunque nosotros lo querramos negar, sin embargo, el testimonio de la humanidad a través de los tiempos y a través de los siglos, desde que Adán y Eva pecaron, es una realidad y es una presencia que nosotros vemos en las personas y en toda la gente y en todo el mundo. Su manifestación es una realidad, y la acción desastrosa que el pecado realiza, nosotros mismos lo podemos experimentar en nuestra propia vida. El transgredir la ley, el desobedecer al Señor, el hecho de actuar de esa manera, que es la tendencia natural de la persona, del hombre, es precisamente el pecado. Por eso, en esta mañana, en esta hora, nosotros vamos a reflexionar en lo que podríamos llamar la acción perniciosa del pecado. La acción perniciosa del pecado. En ese sentido, nosotros, como digo, nosotros lo podemos ver en la vida diaria. En otras palabras, nosotros con frecuencia podemos observar diariamente en nuestra propia vida exactamente cuáles son las acciones desastrosas y qué es lo pernicioso precisamente del pecado, y la palabra del Señor definitivamente lo avala. Por eso, en cada persona existe esa realidad del pecado. Ahora bien, con frecuencia nosotros lo negamos, o la gente tiende a negarlo, pero esto es una realidad, y puesto que es una realidad, nosotros vamos a meditar y a reflexionar en torno a lo que la palabra del Señor nos enseña, principalmente en esta hora, como traemos a colación el versículo 11, es donde nosotros vamos a aprender algo en relación. No, definitivamente podemos profundizar en relación con esto, pero lo que sí debemos de entender y debemos de aceptar que el hombre es realmente pecador. La Biblia nos enseña: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos somos pecadores. El hecho de que la naturaleza humana es benigna y es buena es mentira, y eso es una mentira perniciosa de parte de Satanás, y por eso el hombre no puede comprenderse incluso a sí mismo, porque niega la realidad del pecado. En el momento en que el hombre comienza a comprender que es pecador y que el pecado es lo que domina y predomina su vida, entonces comienza él a sanar y a ver en realidad las consecuencias precisamente en relación con el pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor en torno a esto? Primero, el pecado tergiversa los mandamientos de Dios. Esto es lo primero que hace en el hombre, y es lo que nos dice la Biblia. Aquí dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Tomando ocasión por el mandamiento. Y esto es una realidad. Fíjense bien.
el hombre ha tergiversado por causa de su pecado los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en referencia al pecado y en relación con el hombre? La Biblia nos enseña que el hombre debe de venir al arrepentimiento, debe de arrepentirse de sus propios pecados y entonces venir al Señor. Pero el pecado le ha mentido y ha tergiversado el mandamiento, y entonces con el hecho de sentir remordimiento es más que suficiente. Sienten remordimiento de sus propias vidas y entonces creen que con eso ya van a paliar exactamente las consecuencias y la acción desastrosa del pecado. Por ejemplo, en ese sentido tenemos nosotros una ilustración, un vivo ejemplo en la palabra del Señor. Judas le dio remordimiento de haber entregado al Señor, e incluso fue con los sacerdotes y les dijo: he entregado sangre inocente. Y entregó el dinero en el templo, lo lanzó, lo aventó contra ellos, y entonces las personas le dijeron, aquellos sacerdotes le dijeron: bueno, pues allá tú, ¿verdad? Él sintió remordimiento, no arrepentimiento. Sintió remordimiento. Y entonces las personas creen que con sentir remordimiento eso basta y es suficiente. Pero la palabra del Señor nos enseña que no. Es necesario un arrepentimiento genuino en las personas y un cambio de vida. Sin embargo, el pecado le ha mentido y en ese sentido, fíjense bien, y en ese sentido ha tergiversado el mandamiento del Señor. Otra de las cosas que nosotros incluso vemos en la humanidad y en las personas es el hecho de que la palabra del Señor nos enseña que la confesión para con el Señor es necesario y es lo adecuado y pertinente. Sin embargo, el pecado ha engañado, le ha mentido. El pecado, fíjense bien, ha tergiversado el mandamiento del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Bueno, creen que con penitencia y sacrificios van a remover y a quitar el pecado de sus vidas. ¿Y cuántas personas no vemos que con frecuencia se flagelan el cuerpo, hacen penitencia, hacen sacrificios, porque sienten que en su vida hay algo que no los deja vivir y que incluso les remuerde la conciencia, pero no saben ni entienden que necesitan ellos realmente confesar el pecado delante de Dios y no solamente sentir remordimiento, sino que lo que hacen y creen ellos que es más que suficiente hacer una penitencia o hacer penitencias. Y aparte de las penitencias, incluso realizar sacrificios. ¿Y cuántas personas no se flagelan los cuerpos, no hacen incluso acciones de rodillas y van a realizar determinados sacrificios a través de eso porque creen que con eso van a quitar el pecado de sus corazones? Es decir, han tergiversado el mandamiento del Señor. En ese sentido, entonces, nosotros vemos que la palabra del Señor nos enseña algo totalmente contrario a lo que estas personas o lo que la gente hace. El pecado es una realidad, pero no lo quitamos con penitencia. No lo quitamos con sacrificios. Jesucristo ya hizo el sacrificio por nosotros. Él se entregó en la cruz para terminar con el pecado. Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es confesarlo delante de Él. Y en ese sentido, venir al Señor Jesucristo para que Él lave nuestros pecados con su sangre. Porque la Biblia nos enseña: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es solamente a través de la confesión, a través de la sangre de Jesucristo, a través de confesarle al Señor y a nadie más,
a nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos lavar nuestros pecados. Pero lo hemos tergiversado. E incluso nosotros creemos totalmente diferente, incluso a lo que enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? En lugar de entregarle nuestro corazón, entregamos limosnas y dádivas. Y creemos que con eso vamos a paliar, a quitar, y vamos a deshacernos de nuestras maldades y de nuestros pecados. ¿Y cuántas personas, fíjense bien, cuántas personas hacen en ese sentido miles de limosnas y de dádivas y creen que con eso van a quitar, y las tildan de personas buenas y magníficas porque hicieron tal donación y cosas de esa naturaleza? Pero la palabra del Señor nos enseña que no. Es necesario en realidad y auténticamente verdad el que podamos nosotros confesar delante del Señor. Y después, si nosotros queremos darle al Señor, y debemos de darle al Señor, pero no para quitar nuestros pecados. Cristo ya pagó por ellos. Y necesitamos nosotros meter en nuestro corazón, pensarlo en nuestra vida y hacerlo en nuestra mente, que la confesión delante del Señor es el verdadero propósito y proceso y la verdadera acción para poder nosotros en realidad quitar el pecado de nuestra vida. Porque si nosotros decimos que no somos pecadores, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es por eso entonces que necesitamos nosotros confesar nuestros pecados delante de Dios. Porque si no, estamos nosotros contraviniendo la palabra de Dios y estamos yendo en contra de ella y estamos torciendo, tergiversando los mandamientos del Señor. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a Dios a través de su palabra. Su palabra nos enseña. Ella es la única que nos enseña verídicamente lo que nosotros debemos de hacer con nuestros pecados. Porque, de hecho, somos pecadores. Y como pecadores estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? Confesar nuestros pecados delante de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Pero no solamente eso. El método pernicioso del pecado es el engaño. Ese es el método. Fíjense bien lo que dice. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Me engaña. Y lastimosamente y lamentablemente, el hombre, fíjense bien, el hombre incluso cree y confía en Dios de acuerdo a sus parámetros, no conforme a lo que dice la palabra del Señor. Está en abierta oposición a la palabra de Dios. Su concepto de Dios es contrario a la palabra del Señor, pero creen y acallan su mente pensando que como ellos en ese sentido actúan y piensan, es más que suficiente. Pero esto, mis amigos y mis hermanos, no es más que engaño del pecado. El pecado me engañó, dice el apóstol Pablo, porque con frecuencia, en ese sentido, convence al hombre de que Dios en realidad no le da importancia al pecado. Y eso es muy terrible. Por eso es que nosotros actuamos como se nos viene en gana, porque creemos que el pecado, después de todo, no es condenable delante de Dios. En última instancia, Dios no le da importancia a lo que nosotros hagamos. Y por más maldades que nosotros cometamos, lo minimizamos delante de las personas y delante de Dios principalmente. Y entonces a nosotros lo que nos está pasando es que el pecado nos está engañando. Y estamos actuando de esta manera. Manipula al hombre para que no vea los males y los resultados
malosos que el pecado trae como consecuencia. En ese sentido, entonces, acallamos nuestra conciencia también con alguna buena acción, y creemos que es más que suficiente. Después de todo, podemos engañar a Dios, precisamente, internamente, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Porque el pecado en realidad está actuando en nosotros, engañándonos y creyendo que los parámetros de Dios son de acuerdo a los parámetros que nosotros ejercemos y que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra acción de Dios? ¿Y por qué creemos y por qué piensa el mundo de que todos van haciendo? Precisamente porque su parámetro de pecado delante de Dios son los parámetros que ellos han impuesto. Ellos tienen un marco de donde ellos parten, y ese marco es engañado por el pecado. Es el producto de esa naturaleza, y por eso entonces el pecado manipula a la persona y cree que con eso ya es más que suficiente. Y entonces se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha mantenido de esa manera engañado y lo está manipulando. Y el hombre no se da cuenta porque está ciego, porque su mentalidad realmente está entorpecida y dañada por el pecado. Es por eso que actúa de esa manera. Le hace creer al hombre de que puede liberarse de las acciones malignas cuando él quiera. Después de todo, él puede comportarse bien a la hora que él quiera. Si de repente él se porta mal, no hay problema. Después se va a portar bien. Y entonces el pecado lo engaña y le dice, no te preocupes. Así que al rato haces buenas obras, buenos actos, y ya con eso es más que suficiente. Y eso, mis amigos y mis hermanos, no es más que la acción perniciosa del pecado que nos ha estado engañando. Y el pecado engaña tanto al hombre que así termina. Y el problema es que su final es un final totalmente desastroso. Termina en el infierno. Su despertar es un despertar atroz, porque despierta en el infierno. Porque siempre estuvo engañado por el pecado y permitió que el pecado lo controlara de manera total y completa. Y entonces ese engaño permaneció hasta que murió. Mis amigos y mis hermanos, no se engañen. La única manera que nosotros podemos liberarnos del pecado es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Su sangre derramó en la cruz para que nosotros fuésemos limpiados, purificados, transformados, para que nosotros pudiésemos, en ese sentido, ser aptos para entrar al reino de Dios. De lo contrario, no podremos jamás entrar al reino de Dios. Porque dice la Biblia, el que no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Y nacer de nuevo es nacer en Jesucristo. Ser perdonado por Jesucristo, por nadie más. Usted le pueden dar absolución de sus pecados y perdonarle quien sea, pero eso no es perdón, ni jamás obtendrá perdón. Solamente cuando usted personalmente vaya a Jesucristo por la fe y le confiese todos sus pecados, entonces Jesucristo, al haberlos cargado en la cruz, lo libera y lo limpia con la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, al final, mata. Finalmente, el pecado que hace, finalmente mata. Es lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
mata. Fíjese bien. La Biblia nos enseña. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es muerte. El salario, después de vivir una vida realmente engañada y mentirosa, el salario final para toda aquella persona que no se arrepiente genuinamente y viene al Señor Jesucristo, su final será precisamente muerte. La Biblia nos enseña, y no es la muerte física, no, la muerte segunda. Dice la Biblia que los que no se arrepintieron, los que fueron en desobediencia a Dios, tendrán parte en la muerte segunda, que es ser lanzados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y esa es la condenación a la cual le está llevando al pecado si usted no lo confiesa delante del Señor. Es una separación eterna y total de nuestro Dios. Es sumergirse en el infierno. Es un final desastroso por el hecho de haber sido engañados y haber permitido que el pecado lo manipulara, lo engañara y al final darle la muerte, darle el golpe decisivo, y es la muerte. Por eso, mis amigos y mis hermanos, nosotros necesitamos no solamente confesar nuestros pecados delante de Dios. La Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si quisiereis y viniereis a él, el perdón será total y completo. Pero si no, la muerte y el desastre está sobre la persona. Es necesario entonces que nosotros confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de los mismos y busquemos a Dios. Porque la Biblia nos enseña: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es el momento de la salvación. Ahora es el momento de la confesión. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es pues necesario que cada uno de nosotros rinda su vida a Jesucristo, confiese todos sus pecados y entonces tendrá el perdón de Dios. Solamente así. No remordimiento de conciencia, no, arrepentimiento y confesión verdadera, pero solamente a uno, a Jesucristo nuestro Señor, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por siempre y por toda la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.